un podcast de Cooperativa. El observatorio Vera C. Rubin, ubicado en territorio nacional, acaba de arrojar las primeras imágenes de su alcance y el resultado es estremecedor en materia de resolución. Pues bien, que este observatorio funcione de esa manera, en parte tiene que ver con su estructura y la ingeniería chilena es responsable de ese trabajo. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es acerca de Arcadis. ¿Qué es Arcadis Chile en este caso? Y después ya nos metemos en cómo participa de este proyecto, que es o de este trabajo, que es el observatorio. bueno, Arcadi es una empresa de ingeniería, Ujú. parte del Grupo Mundial, es una multinacional con sede en Holanda, que tiene sedes en todas partes del mundo, en particular en Estados Unidos, Europa y en Sudamérica, eh, Panamá, Brasil, Perú y Chile. Ujú. Somos una empresa que hace grandes proyectos de ingeniería, tanto de minería como de otro tipo de infraestructura, como es el proyecto de este observatorio tan interesante que estamos hoy día conversando. Oye, ya, pero ¿y tiene como especialidad en este tipo de proyectos o en general afronta proyectos complejos, digamos? O sea cual Eh, sea eh, su origen. sí, sí, sí. En general hacemos proyectos Ya. complejos Ujú. y multidisciplinarios, Ujú. como este. ¿Cuál fue el rol y ahí estamos viendo, cuál fue el rol de Arcadis, en este caso, en Vera Rubin, en Vera C. Rubin? Sí, este proyecto que antes se llamaba LSCT, que hoy Ujú. día se llama Vera C. Rubin en honor a una importante astrónoma norteamericana que se preocupó de estudiar la energía y la materia oscura. El rol de Arcadis Chile fue el diseño de los edificios, básicamente. Onda. Ujú. Nosotros nos preocupamos primero de analizar el cerro propiamente tal, estudiar las características geológicas geotécnicas del cerro donde iba a estar emplazado este importante observatorio. Y posteriormente a ello, el cliente que estaba a cargo de este proyecto nos encargó el diseño de los edificios, que básicamente son 13. Son dos cilindros concéntricos, uno que toma los espejos y la cámara, otro cilindro que es el que toma la cúpula, la que se ve ahí. Y un tercer edificio que es el edificio de servicios, que es un edificio que tiene esta forma muy aerodinámica que está acostada en el cerro. Ujú. Básicamente ese es el proyecto que hicimos nosotros. El proyecto de este tipo, que son muy complejos, hay mucha gente especializada en todo el mundo que trabaja. En particular aquí trabajaron gente de Estados Unidos, de la Universidad de Arizona, la Universidad de Stanford, que ellos diseñaron la cámara, que es la cámara hoy día más grande y más Ujú. importante del mundo. La cúpula fue diseñada por ingenieros italianos. Los espejos fueron diseñados por ingenieros norteamericanos en Arizona. Y bueno, nosotros en Chile diseñamos los edificios, las fundaciones, toda la estructura que da soporte a estos importantes equipos. Son muy sofisticados, además. Juan Carlos, ¿y qué fue lo más complejo en el proceso? Porque ahí seguramente la elección tiene que ver además con la ventaja del conocimiento de qué sé yo, del entorno, si es que es una ventaja aquello. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo más complejo en términos de lo que tú decías, por ejemplo, no sé, pues, analizar el lugar donde tenía que estar en términos geológicos, geográficos, o de alguna forma, o coordinar y compatibilizar formas de trabajo de ustedes con lo que tú nombrabas recién, con gente de Stanford, con gente de, qué sé yo, de otros países que tienen otras culturas, otras técnicas y también que tienen diversos grados de complejidad en términos de lo que tienen que hacer? Sí, mira, primero que todo, todos estos grandes observatorios que son básicamente o europeos o norteamericanos, Ujú. siempre la ingeniería fue desarrollada afuera, ¿no? Ya sea en Europa o en Estados Unidos. Y por primera vez los norteamericanos confiaron en la ingeniería chilena para desarrollar estos edificios. Eso fue un tremendo desafío para nosotros.
porque, claro, tuvimos que aprender un poco a trabajar con gente científica, que requería que el edificio se adecuara a las necesidades de ellos. Eso por una parte. Y lo otro, confiaron en nosotros porque colocar edificios de este tipo en uno de las zonas sísmicas más activas del mundo, colocar estos espejos, estas cámaras que son carísimas. Por lo demás, ellos tenían que asegurarse de que en un sismo de gran magnitud al edificio no le pasara nada. Y no solamente no le pasara nada, sino que no tuviera un mínimo movimiento, y eso lo podían garantizar ingenieros chilenos. Eso por un lado, y por otro, no había que olvidar de que esto iba a ser construido en Chile con empresas constructoras chilenas, entonces había que aplicar planos, documentos, especificaciones técnicas, todo en el lenguaje que pudiera entender una empresa constructora chilena sin mayores problemas, cosa que habían tenido problemas antes al traer ingeniería de afuera. Claro. Eso para nosotros fue al principio un desafío que lo tomamos con mucha responsabilidad y por lo demás con mucho orgullo hoy día poder decir que lo hicimos de manera satisfactoria. El edificio está ahí, hermoso, y funcionando. Juan Carlos, y en términos de, por ejemplo, lo que tú hablas de es una zona sísmica, el norte en general, bueno, Chile, pero el norte en particular es una zona sísmica constante. Ahí, digamos, ¿valió todo el expertise que tiene Chile en materia de construcción asísmica o tuvieron que ir un poco más allá y de alguna forma generar innovaciones en esa materia? Sí, mira, utilizamos toda nuestra experiencia en el conocimiento del movimiento sísmico en Chile en general, en particular en la cordillera de los Andes. Y aplicamos tecnología moderna como análisis de elementos finitos, por ejemplo, para el estudio estructural de los edificios. Hicimos estudios geológicos geotécnicos para ver cómo la onda se mueve a través del cerro y genera algún movimiento en la cima del cerro. Todo eso fue considerado en el diseño. Eso fue uno de los grandes desafíos a enfrentar. Y lo otro, la cámara que está aquí es sumamente sofisticada y muy sensible a los movimientos de la atmósfera, por así decirlo. Entonces, ahí arriba en el cerro existe ráfagas de viento que había que asegurarse de que no generara vórtices, porque eso distorsionaba la imagen. Entonces tuvimos que hacer análisis del edificio, del techo del edificio, para que el movimiento del viento fuera de tipo laminar y no turbulento. No sé si soy muy complicado en explicarlo. Y por eso que le dimos esta forma tan aerodinámica que tiene este edificio, que es muy distinto a todos los telescopios del resto del mundo. Claro. Lo caracteriza, digamos. El Vera Rubin se caracteriza por esta forma que tiene, y que fue diseñado por uno de los principales arquitectos de Chile, digamos, con el que nosotros trabajamos, que es Guillermo Hevia, Premio Nacional de Arquitectura, y este diseño lo pusimos en un túnel de viento para ver cómo se movía el viento alrededor del edificio. Entonces, había que hacer cosas distintas a lo que era un proyecto de ingeniería tradicional. Y bueno, y el resultado lo hemos estado viendo. Mientras conversamos, lo estamos viendo, vamos viendo algunas imágenes de este que está literalmente en la punta del cerro, para que se entienda bien, y que efectivamente fue todo un desafío en ese aspecto. En términos de, qué sé yo, de la, ¿cómo decirlo?, de la dirección de personas. Me refiero a que no es llegar y ir a este lugar a construir esto, sino que hay que tener cierto nivel de preparación y además cierto nivel, qué sé yo, como de, no sé, resistencia, sacrificio, porque me imagino que no era subir y bajar todos los días, ¿no? Claro, bueno, primero que todo tuvimos que preparar un equipo especializado para que desarrollara este proyecto. No era un proyecto tradicional. Entonces tuvimos que
ir a conocer otros telescopios que estaban ahí en la misma zona. De hecho, el observatorio Vera Rubin está en Cerro Pachón. En Cerro Pachón hay dos observatorios más, Claro. un pequeñito que se llama SOAR y otro que se llama Gemini o Gemini South, que es equivalente al Gemini North que está en Hawái. Y ese fue muy importante para nosotros porque fuimos a ese observatorio, vimos todas las componentes que tenía, cuáles eran los principales requisitos que se requerían para poder hacer este nuevo diseño. Y en particular, nuestro arquitecto y yo fuimos a Estados Unidos a ver otro telescopio allá, tuvimos muchas reuniones con los arquitectos del cliente del LSCT en ese entonces. Eso fue fundamental, o sea, trabajar codo a codo con ellos, porque ellos sabían lo que querían y nosotros sabíamos cómo hacerlo, entonces en conjunto pudimos llegar a Feliz Puerto. Y fue para nosotros todo un orgullo, digamos, porque era la primera vez que una empresa de ingeniería chilena tomaba un desafío de estas características. Oye, y a propósito de eso mismo, Juan Carlos, esto posiciona no solamente a Arcadis, sino que a la ingeniería chilena, además, que ya tenía, o sea, Chile es famoso por el tema, qué sé yo, el asunto de el cálculo estructural, en fin, digo, por la norma sísmica, etcétera. Pero me imagino que este desafío además, y además relacionado y emparentado con toda la cantidad de gente que estaba trabajando ahí, que venía de otros países, de otras culturas, en fin, y que tenía otro tipo de expertise, elevó, y el resultado final a la vista, me imagino que eleva el prestigio de la ingeniería chilena, digamos, ¿no? La posiciona o la reposiciona, digamos, en una situación de, qué sé yo, de privilegio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, para nosotros fue un privilegio tomar el desafío, un orgullo, además hoy día ver lo que estuvimos a la altura de lo que se requería y dejamos claramente bien posicionada la ingeniería chilena que está a la altura y tiene el nivel suficiente como para abordar este tipo de proyectos complejos, multidisciplinarios además, donde intervienen, como te dije anteriormente, ingenieros de todo tipo y que están ubicados en distintas partes del mundo. Entonces, se hacían, cuando nosotros estuvimos trabajando en este diseño, estoy hablando del año 2010 al 2012 aproximadamente, y después durante la construcción, que fue desde el 2014, cuando estuvo la primera piedra, de hecho la inauguró la presidenta Michelle Bachelet en esa época, hasta el 2017 que se terminó de construir el edificio. Habían reuniones, all hand meetings que le llamaban los norteamericanos, donde nos juntábamos por 1 o 2 semanas en un lugar a compartir la idea, lo que estábamos haciendo nosotros en Chile, lo que estaban haciendo en Stanford con la cámara, lo que estaban haciendo los italianos con la cúpula. Entonces, había que tener una coordinación internacional que no es fácil y no es común tampoco, ¿no? Claro. Así es que eso fue un desafío no menor. Oye, es difícil, mientras vamos viendo estas fotos que seleccioné, digamos, del sitio, que además abierto, muy interesante de ver a Cerro Rubin, además que publica las imágenes que capta el observatorio. Es difícil dimensionar el tamaño de este lugar, y acá se puede ver un poco, porque ahí se ven unas camionetas. Sí, claro. Esas camionetas permiten dimensionar el tamaño de este lugar que parece tan pequeño en medio del desierto, pero que finalmente es gigantesco y que además tiene una estructura muy particular en términos de cómo está, como tú decías hace un rato, acostado en el cerro. Y eso le da también una característica particular. Juan Carlos, ¿hubo algún tema que en todo este proceso? Porque yo siempre que hablo con los científicos, digo que cuando van avanzando hacia el resultado esperado, se van encontrando también con otros desafíos que finalmente abren otras puertas hacia otros mundos, hacia otras, qué sé yo. Y en el caso de Arcadis o de la gente que trabajó contigo, ¿hubo algún, qué sé yo,
momento o algún, no sé, algo que en algún momento les llamara la atención y ustedes dijeran, esto es bien interesante, aquí hay una beta que explorar, podríamos proyectar algo en ese sentido para otro tipo de, qué sé yo, construcciones, en fin? ¿Hubo alguna ventana que se le abrió en el proceso? Hubo varios momentos importantes, Yeah. y ahora haciendo memoria, cuando el diseño original que nos entregó el cliente para desarrollar no era ese, digamos, Yeah. era un edificio más tradicional de tipo techos a dos aguas, un galpón, pero eso generaba mucha turbulencia en el movimiento del viento. Entonces tuvimos que diseñar este edificio. Y para poder construirlo hubo que modelarlo, digamos, modelarlo a nivel tridimensional, y estaban incipientes todo lo que eran las tecnologías BIM, que Claro. hoy día es súper común, digamos, prácticamente no hay ningún proyecto multidisciplinario de ingeniería que no se haga con esa metodología, pero estamos hablando de 15 años atrás. Entonces, en ese momento, Arcadis implementó todo este conocimiento que ya traíamos para poder hacer este diseño, y ahí trabajaron nuestros arquitectos para modelar esto y después poder ese modelo llevarlo a la obra. Eso no fue para nada fácil. Todas estas formas curvas que tiene, hubo que, para que el constructor lo pudiera hacer como nosotros queríamos, hubo que entregarle estos modelos tridimensionales. Eso fue una de las cosas que me acuerdo. Y lo otro, que cuando estábamos construyendo, nos encontramos con ahí arriba uno esperaría encontrar pura roca, digamos, y no fue así. Nos encontramos con zonas de suelos arcillosos, blandos, que hubo que removerlos completamente y rellenarlos con hormigón para que el edificio tuviera la resistencia que requería. O sea, estamos hablando de que lo que íbamos a colocar adentro son espejos que valen $200 millones, una cámara que vale 300. Claro. O sea, todo es carísimo y muy sofisticado, entonces no podíamos correr ningún tipo de riesgo. Los muros nomás que sostienen la cámara y los espejos tienen 1 metro de diámetro, o sea, de espesor. Entonces, esas son las dimensiones de... Impresionante. Y lo otro importante, que también para poder excavar en esa roca, no podíamos excavar a diestra y siniestra, porque a 1 kilómetro nomás estaba Gemini South con su equipo sofisticado, entonces no podíamos dañarlo. Entonces había que hacer un diseño controlado del corte del cerro. Muy, muy interesante. Oye, y todo esto es bajo los cielos más limpios del mundo y un paisaje, me imagino, impresionante. Sí, sí. Como se puede ver ahí, digamos, como se puede ver en la foto. Exactamente. Bueno, eso es me acuerdo que la presidenta Bachelet, cuando inaugura esto, también lo dice y anuncia que vamos a proteger nuestro cielo ¿cómo se llama? Con normas de contaminación lumínica que hoy día están vigentes. Entonces, nosotros tenemos que proteger lo que la naturaleza nos dio, y agradecemos por eso. La mayor parte de los telescopios están aquí, en Chile. Tal cual. Y hoy día es el más importante del mundo y está en una etapa de marcha blanca, pero ya vemos la calidad de las imágenes que están sacando, que son de una nitidez comparable solamente a telescopios que están en el cielo, digamos, como el Hubble o el Webb. No hay otro telescopio en Chile, así, o sea, en Chile, en la Tierra, digamos, que tengan una capacidad de obtener este nivel de imagen. Sí, es bien impresionante, lo hemos visto esas imágenes y claro, en verdad que está acá a veces impresiona. Juan Carlos, por último, Arcadis queda a cargo de la, entre comillas, mantención, garantía de los edificios que construyó, o ya en el fondo ya todo eso queda a cargo de quien está a cargo del observatorio. Sí, no, la verdad es que nosotros hicimos el diseño y después acompañamos en la construcción, y hasta ahí llega nuestro trabajo. Hay que ser súper claro, digamos, nosotros diseñamos los edificios, y no las partes móviles, no la cámara. Pero igual nuestra contribución fue importante y nos sentimos sumamente orgullosos de haber participado de
de lo que es hoy el Vera Rubin. Tal cual. Queríamos conversar acerca del rol de la ingeniería chilena representada en Arcadis y en Juan Carlos Pozo, nuestro invitado, que es consultor de Arcadis Chile, además, en la construcción, en el trabajo de este impresionante proyecto que era el Observatorio Vera C. Rubin, que ya está arrojando sus primeros resultados, ¿sí? Y dar cuenta además de que efectivamente la ingeniería chilena tiene la capacidad de ser parte de estos proyectos con un nivel de expertise que, digamos, la posiciona como una pata importante de la ingeniería en el mundo entero. Juan Carlos, muchísimas gracias. Por invitarme a esta interesante nota. Un abrazo, que esté muy bien. Tú también. Gracias. Chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.